Finalmente hemos llegado al último video. Si seguiste todos los videos hasta acá, ya tenés todas las herramientas para poder graficar una función polinómica. Hoy vamos a poner todo a prueba en un desafío de síntesis. Tenemos una función y la vamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer es calcular todos los elementos y después vamos a esbozar su gráfica aproximada. Tenemos una función, nuestra función es x elevado a la 4 más 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más x. Lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es determinar las raíces y su orden de multiplicidad. Para determinar las raíces, lo primero que vamos a hacer es factorizar. Fíjense que en todos los términos aparece la x, así que vamos a poder sacar factor común x. Y aquí podemos determinar la primera raíz. Si nosotros hacemos que x sea igual a 0, vamos a obtener que todo esto es 0, entonces x igual a 0 es la primera raíz. Seguimos factorizando, fíjense que acá tenemos un cuatrinomio cubo perfecto, entonces lo podemos expresar como x más 1 elevado al cubo. Y de esta manera obtenemos la segunda raíz. Si nosotros hacemos que x sea igual a menos 1, vamos a obtener 0 en este factor, entonces se nos va a hacer 0 toda la función, por ende x igual a menos 1 es la segunda raíz. Lo que vamos a hacer ahora es determinar el orden de multiplicidad. La primera raíz, x igual a 0, tiene orden de multiplicidad 1, es decir, orden de multiplicidad impar. Si tenía multiplicidad impar, la función en esa raíz cruza. La segunda raíz, x igual a menos 1, tiene orden de multiplicidad 3, es decir, impar. Y si tenía multiplicidad impar, en la función cruza. El segundo paso iba a ser el análisis del comportamiento en los extremos. Para esto nosotros teníamos que ver cuál era el grado de la función y cuál era el coeficiente principal. El grado de nuestra función es 4, es decir, es un grado par. Y nuestro coeficiente principal era 1, es decir, es positivo. Cuando teníamos grado par y coeficiente principal positivo, la función arranca arriba y termina arriba. Nuestro tercer paso va a ser la ordenada al origen. Y para calcular la ordenada al origen, lo que nosotros hacíamos era evaluar nuestra función en 0. Comenzamos a calcular. 0 elevado a la 4 es 0. 3 por 0 elevado a la 3 es 0. 3 por 0 elevado al cuadrado es 0. Y finalmente 0. Entonces nuestra ordenada al origen va a ser 0. Es decir, la función va a cruzar en el punto 0, 0. En y va a cruzar en 0. Nuestro cuarto paso era analizar el comportamiento. Bien, para analizar el comportamiento nosotros tenemos dos raíces, menos 1 y 0. Y vamos a analizar qué sucede alrededor de estas raíces. Es decir, para los menores a menos 1, los que están entre menos 1 y 0, y los que son mayores a 0. Vamos a utilizar nuestra función expresada en su forma factorizada. Entonces, nuestras raíces son menos 1 y 0. Y vamos a analizar qué pasa para los x menores a menos 1, los que están entre menos 1 y 0, y para los mayores a 0. Vamos a elegir representantes de cada uno de estos conjuntos y lo vamos a evaluar en nuestra función factorizada. X menores a menos 1 podemos utilizar el menos 2 y solo nos va a importar el signo porque de acá vamos a sacar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Menos 2 lo dejamos como está. Calculamos menos 2 más 1 es menos 1 elevado a la 3. Menos 2 tiene signo negativo. Menos 1 elevado al cubo nos va a dar negativo.
Y finalmente, menos por menos, más. Ya tenemos el primer conjunto de positividad. Dijimos que para menos 1 es 0 y tiene orden de multiplicidad impar, entonces va a cruzar. Y elegimos un representante entre menos 1 y 0. Por ejemplo, menos 0,5. Lo evaluamos en nuestra función factorizada. Menos 0,5 va a tener signo negativo. Menos 0,5 más 1 es 0,5 positivo. Y elevado al cubo finalmente nos va a dar positivo. Menos por más es menos. Y fíjense que nos está dando que desde un conjunto de positividad pasamos a un conjunto de negatividad. Entonces sí va a cruzar en nuestra función. Para x igual a 0 es 0 porque ya dijimos que es una raíz. Y vamos a evaluar para los x mayores a 0 un representante. Por ejemplo, x igual a 1. Realizamos esta suma. El 1 tiene signo positivo. 2 elevado a la 3 va a tener signo positivo. Y finalmente, más por más es más. Vamos a establecer todos nuestros conjuntos de positividad y negatividad. Fíjense que de un conjunto de negatividad pasa a un conjunto de positividad. Entonces, en este caso, cruza. Establecemos entonces nuestros conjuntos de positividad. Tenemos desde menos infinito hasta menos 1. Unión desde 0 hasta más infinito. Conjunto de negatividad nos quedó desde menos 1 hasta 0. El siguiente paso es estimar más o menos el mínimo local. Fíjense que en el único caso de donde pasa desde positivo hacia negativo, va a ser en este caso. Aquí vamos a tener quizás un mínimo local y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos el conjunto menos 1, 0. Vamos a elegir la mitad de este conjunto, es decir, menos 0,5 y lo vamos a evaluar en nuestra función. Este va a ser un mínimo local, no va a ser un mínimo absoluto, sino vamos a ver más o menos por dónde anda nuestro mínimo. Evaluamos entonces nuestra función en menos 0,5. Menos 0,5 más 1 es 0,5 positivo. Elevado al cubo. Realizamos este producto. Y finalmente llegamos a la conclusión de que nuestro mínimo local va a estar más o menos en el punto menos 0,5 menos 0,0625. Finalmente, el último paso es estimar la imagen. Y dijimos que nuestra función tiene un mínimo local cerca del punto menos 0,0625. Entonces nuestra imagen va a ir desde ese punto para arriba, es decir, hacia más infinito. Y ya tenemos todos los elementos para graficar nuestra función. Ya tenemos calculados todos nuestros elementos, los vamos a pasar a nuestro eje de coordenadas para poder graficar. Lo primero que vamos a marcar son las raíces, x igual a 0, x igual a menos 1. Segundo paso, vamos a marcar nuestra ordenada al origen, que es 0, 0, ya está marcada. Y vamos a esbozar más o menos nuestro mínimo local. Dijimos que nuestro mínimo andaba muy cerca de menos 0,5, menos 0,625 y lo vamos a marcar. Ya tenemos marcado nuestro mínimo local, lo que vamos a hacer ahora es empezar a esbozar nuestra función. Nosotros sabemos que el conjunto de positividad de nuestra función va desde menos infinito hasta menos 1, es decir, en esta parte va a ser positiva la función, el gráfico va a estar por encima del eje de las X. Entre menos 1 y 0 va a ser un conjunto de negatividad, es decir, va a estar por debajo del eje de las X y va a pasar más o menos cerca de nuestro mínimo.
Y para los mayores a 0 teníamos conjunto de positividad, es decir, va a estar por encima del eje de las X. Y de esta manera hemos logrado graficar nuestra función.